Muy bien, jóvenes de quinto de secundaria, Santa María de los Ángeles. Aquí le va la explicación de la segunda parte del tema 4 de física. La segunda parte porque habíamos quedado solo a la mitad del tema anterior, en la última clase. El tema 4 de física era impulso y cantidad de movimiento. Esto ya le había explicado. Le mostré, me hice la introducción, qué es impulso, las fórmulas, cantidad de movimiento, las fórmulas, el formulario, tabla de formulario, le expliqué dos problemas y ustedes hicieron hasta la número 8, ¿no? Ahora vamos a continuar la segunda parte del tema porque es larguito el tema y voy a empezar a explicar desde acá. Dice, principio. Vamos a ver un ratito. Ya. Entonces, el punto que nos tocaría en la segunda parte es principio de conservación del momento lineal. ¿Ya? Esto se refiere de que cuando todo cuerpo que ya tiene movimiento, que ya lo impulsaron o ya aplicaron una fuerza para poderlo mover, entonces ese cuerpo va a intentar seguir moviéndose, porque tienen cantidad de energía o cantidad de momento. El momento es lo que la materia acumula por dentro, ¿sí? Por ejemplo, si un astronauta que esté en el espacio donde no existe materia, no hay gravedad, un pequeño empujón a esta persona con una pequeña fuerza, le vamos a transmitir cantidad de movimiento o momentos. Entonces esa persona va a avanzar, se va a mover indefinidamente. No va a haber dónde sujetarse porque en el espacio no hay materia y no hay gravedad. Va a continuar avanzando mientras no haya otra fuerza opuesta que choque para que lo pueda detener. Entonces, significa que ese cuerpo o esa materia ha conservado su cantidad de movimiento, por eso puede continuar todo el tiempo, ¿no? Lo mismo pasa con este pequeño instrumento de bolitas. Si esto lo soltamos desde acá, va a chocar, inmediatamente cada bolita va a transmitir el cantidad de movimiento al otro, al otro, al otro, al otro, y el último va a levantarse, ¿no es cierto? Todo el tiempo. Y este movimiento va a ser indefinidamente. Todo el tiempo va a estar sube y baja, así, ¿no? Choca, choca al otro lado, aparte, ¿no? Entonces, tiene una conservación de la cantidad de momentos o cantidad de movimiento. Siempre está, ¿no? Entonces, hay muchos objetos que están constantemente moviéndose. La Tierra, por ejemplo, se mueve indefinidamente, ¿no? Todo el tiempo y a la misma velocidad. Por eso es que suceden los años, los días, ¿no es cierto? Porque la Tierra se mueve. Entonces, es una cantidad de movimiento que ya lo tiene esa materia y lo conserva todo el tiempo. ¿Hasta cuándo? Salvo que haya una fuerza opuesta que frene a ese movimiento, ¿no? Por ejemplo, si esto hacemos chocar con un cuerpo acá, entonces se va a ir deteniendo. Ahí alteramos, porque va a perder energía, va a perder energía. Si tenemos esos relojes a péndulos, igual este péndulo constantemente sube y baja, tic-tac, de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Y todo el tiempo va a estar así, porque ya tiene una cantidad de movimiento y lo conserva. No hay una fricción que el frene, ¿no? Por ejemplo, seguramente debe estar colgado en un eje acá, un eje que no tiene fricción. Y esto está encerrado en el cual adentro no hay aire para que pueda detenerlo, ¿no? Entonces, eso es el principio de conservación de momento lineal. Algo que lo detiene, ¿ya? Pero se puede perder, sí. Nada más que la energía se puede transmitir a otra. Cuando una persona, o sea, cuando una bola choca con otra bola, puede transmitirle parte de su cantidad de movimiento o parte de su energía. ¿Ya? Seguimos. Vamos a explicar los choques
colisiones o choques, que en términos de colisión, en términos parecieran ser que significan lo mismo, pero en la realidad hay una pequeña diferencia. Por ejemplo, un choque es cuando un cuerpo en movimiento choca contra otro que está quieto, ¿no? Por ejemplo, si va a una movilidad un auto y se estrella con un árbol, por decir, ¿no? En un árbol, entonces eso es un choque. O que se estrella un muro, eso es choque. Pero cuando dos cuerpos en movimientos chocan entre sí, a eso se llama colisión. Colisión, porque ambos cuerpos estuvieron en movimiento. Ya, entonces a eso le llaman colisión. Solo una pequeña diferencia. Entonces aquí dice, en física se denomina choque al que se produce entre partículas elementales. La colisión sucede cuando dos o más objetos o partículas libres se encuentran y se produce un cambio de energía o cantidad de movimiento entre ellas. En un choque, el aproximarse dos objetos interaccionan y se alejan. La velocidad de movimiento de los dos objetos antes de la colisión es constante. Aquí en el texto maneja los términos de choque y colisión como lo mismo, ¿no? Pero si uno va a investigar en el diccionario, choque es cuando uno golpea con otro objeto que no está en movimiento. Y colisión es cuando los dos están en movimiento, ¿ya? Ahora vamos a ver que existen formas de choques. Vamos a ver el choque lineal. Los choques o colisiones lineales significa que en la misma línea chocan y pueden separarse, pero en la misma línea, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos un choque de dos bolas, chocan y cambian sus velocidades para ambos lados. Es decir, esta bolita va a la derecha, la otra va a la izquierda, aquí chocan y luego la bola 1 va a la izquierda y la bola 2 a la derecha, ¿no? Entonces es lineal, estamos hablando, tomando en cuenta que es un choque perfecto, que las colisiones fueron perfectas, chocaron y se fueron en la misma dirección, ¿no? Pero normalmente eso no sucede, ¿no es cierto? Generalmente cuando chocan dos esferas, por decir en un plano, chocan esta con esta, y normalmente al chocar, después una sale disparada por allá y la otra sale disparada para el otro lado, ¿no es cierto? Entonces eso ya no sería un choque lineal. Ya esos serían los choques que van a diferentes direcciones con ciertos ángulos, ¿no es cierto? Entonces, en sí, esos no son los choques perfectos. Lo que vamos a hablar en este tema es los choques perfectos, en el cual o bien se separan, o bien van juntos para la izquierda, o van juntos a la derecha, o simplemente chocan y quedan estáticamente ahí, ¿no? Como el choque de dos movilidades, ¿no? Chocan y ahí quedó, estáticamente, ¿no? Un choque seco, ¿no? Ni para un lado, ni para el otro lado, ni para arriba, ni para abajo, ¿no? Entonces, eso se llama un choque totalmente plástico, ¿no? Entonces, por eso acá le pongo cómo pueden ser los choques y las colisiones. Los choques y las colisiones pueden ser de tres maneras. Elásticos, inelásticos y plásticos. ¿Ya? Elásticos, inelásticos y plásticos. Los elásticos son aquellos que ambas esferas que chocan tienen todavía energía, ¿sí? Tienen energía, quiere decir que todavía algo de velocidad. No es que uno quedó quieto y el otro avanzó, ¿no? Entonces, ese es un choque elástico. El choque inelástico, ahorita aquí vamos mejor, aquí, ¿no? Aquí tenemos los casos de los choques inelásticos. Este es un choque elástico, perdón. Este choque o colisiones dice la energía que tiene o la energía cinética conserva o transmite a otro objeto en el cual se mantiene con el mismo valor después del choque. A ver, le explico. Por ejemplo, en unos choques, aquí tenemos una esferita. Esta esfera
choca con esta esfera que está quieto inicialmente, en esta segunda. Es un primer caso en el cual dice, al chocar, ambas se van a encontrar en movimiento después del choque. Uno va para allá y la otra también va para allá. Entonces significa que todo el movimiento que tenía al inicio la primera esfera transmitió parte de su energía a la segunda. ¿Ya? No totalmente, parte de su energía. Y luego, después del choque, ambas esferas se están moviendo. ¿Ya? Una de las características de los choques elásticos es que no hay fuga de energía, considerando que es un choque totalmente en condiciones normales, donde no hay fuga de energía. Y eso solamente puede suceder en el espacio, puede suceder en el universo, como la Tierra. La Tierra no está perdiendo energía, el Sol tampoco pierde energía, los planetas no pierden energía. Entonces, ahí se puede dar eso. Aquí después no, normalmente aquí no, en la Tierra no sucede eso. En la Tierra todos los cuerpos chocan en forma inelástica, ¿no? Entonces estamos hablando de los choques elásticos, que serían los choques perfectos, que no pierden energía. Se pueden dar, como le decían, de tres casos. El primer caso es cuando ambos chocan uno al otro, cuando el segundo está quieto, y ambos se van a la derecha. En un segundo caso, dos esferas van al encuentro, uno va a la izquierda, el otro a la derecha, chocan, y luego ambos rebotan. Uno va a la izquierda y el otro va a la derecha. Entonces ese es otro caso que se puede dar de los choques. Otros choques o colisiones también es cuando ambos van en el mismo sentido, a la derecha, ambos van para allá, pero va a haber una colisión o choque si el primero va más rápido que el otro, de tal manera que en algún punto lo va a alcanzar y lo va a chocar, y ambos van a seguir moviéndose para la derecha, ¿ya? Ahora, esto de las direcciones del movimiento de los cuerpos pueden variar, depende del tamaño, de su masa, de su peso, ¿no? Porque mientras más peso va a tener más energía, ¿no? Entonces va a transmitir, va a tener un mando de movimiento, por decir, ¿no? Obviamente que cuando uno hace chocar a un balón más grande que el otro, entonces el valor más grande va a dominarlo al otro, va a tener el mando del movimiento, ¿no? Entonces, donde vaya el movimiento, la esfera más grande va a mandar en este caso, ¿no? Va a tener el mando. Esos serían los choques o colisiones elásticos, donde no hay pérdida de energía. Entonces, la fórmula sería la siguiente. Si no hay fuga de energía, cumple con esta teoría que dice: sumatoria de toda la cantidad de movimiento al inicio es igual a toda la sumatoria de la cantidad de movimiento al final, después de la colisión. ¿Ya? Y si es así, entonces, cuando hablamos del choque o colisión de dos objetos, sería entonces, como resultado, aplicando la fórmula, acordándonos la fórmula de cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento era P, ¿no es cierto? Aquí es igual a P, era igual a masa por velocidad, ¿ya? Entonces, como van a chocar dos esferas, entonces estamos hablando de dos cantidades de movimiento. Sería, aquí está, cantidad de movimiento de la esfera 1 al inicio, más cantidad de movimiento de la esfera 2 al inicio, va a ser igual a la cantidad de movimiento de la esfera 1 al final, más la cantidad de movimiento 2 de la esfera 2 al final. Ya, eso sería la ecuación. Reemplazando la fórmula de la cantidad de movimiento para cada uno, o sea, estamos aplicando esta fórmula que decimos,
Aquí no es al cuadrado, esto se elimina, esto borramos este cuadrado, no es al cuadrado, es simplemente masa por velocidad. ¿Ya? Entonces sería igual, ahí está. ¿Qué significa eso? Que esto, reemplazando a la cantidad de movimiento, sería masa 1 por velocidad 1 inicial. Masa del cuerpo 1 por la velocidad 1 inicial. Más la segunda cantidad del segundo cuerpo sería esta. Masa 2 del objeto 2 por la velocidad 2 inicial. Entonces todo lo que es de la igual a la izquierda es de inicial, antes de la colisión. Y lo que tenemos al lado derecho es después de la colisión. ¿Ya? ¿Qué sería? Esto sería del cuerpo 2, del cuerpo 1, perdón. Masa 1, velocidad 1, final. Más, tendríamos masa 2 por velocidad 2, final. Entonces eso sería entre el choque solamente para dos cuerpos. Y si chocaran 3 o más cuerpos, entonces se le aumenta nomás, ¿no? Se le aumentaría cuerpo 3. Sería masa 3 más por velocidad 3 inicial y así, ¿no? Entonces, según la cantidad de objetos, se puede aumentar aquí a la fórmula. Entonces, esta sería la fórmula como una fórmula general para las colisiones solamente de dos esferas o dos cuerpos o dos objetos. ¿Ya? Entonces, con esta fórmula uno puede resolver con qué velocidad va después el choque, cuánta de energía puede perder, o si no pierde, o cuánto de impulso tiene, o sea, todo eso podríamos calcular con estas fórmulas. Vamos a hablar de un coeficiente de restitución. Este coeficiente de restitución hace de que todos los cuerpos siempre van a perder energía, siempre. Cuando va rodando o va moviéndose a través de una superficie, la fuerza de fricción que hace con la superficie hace que pierda energía. Por eso después el objeto se detiene. Pierde energía por la fricción, va perdiendo movimiento hasta que se detiene, ¿no? La velocidad disminuye a través del tiempo. Entonces, todo cuerpo, según su resistencia, tiene un coeficiente de restitución, ¿ya? Que se denomina por la letra E minúscula. Eso, E minúscula viene a ser el coeficiente de restitución. Para toda colisión o choque entre dos cuerpos que se mueven en una línea recta, el coeficiente de restitución está dado por, y vamos a darle la fórmula, cómo se calcula ese coeficiente de restitución. ¿Ya? Si dos bolas se chocan, ¿no?, en una línea recta, entonces va a perder, sí, va a chocar y en un momento se va a detener porque va perdiendo energía, va perdiendo. Lo mismo que cuando soltamos un balón o lanzamos un balón hacia abajo, el balón bota, el primer bote sube, pero ya no a la misma altura, ¿ya? Si el coeficiente fuera, si el choque fuera elástico perfectamente, estaríamos hablando del coeficiente igual a 1, sería perfecto el bote. O sea que tendría que el balón bajar, chocar aquí y subir a la misma altura, volver a la misma altura. Y todo el tiempo baja, sube a la misma altura, ¿no? Entonces eso significa que la gravedad no tendría que tener gravedad ni aire para que suceda eso. Entonces los choques elásticos es perfecto. Y eso no siempre sucede. Lo normal es que siempre haya una pérdida o fuga de energía cuando se va moviendo. Por eso es que mientras va botando, la pelota va perdiendo energía. Porque justamente cuando llega al piso, la superficie de la Tierra absorbe cierta cantidad de energía. Pero no toda, porque bota y nuevamente se suspende hasta cierta altura, que la altura siguiente, la 2, sería menor a la altura 1.
y la altura 3 sería menor a la altura 2, y así sucesivamente hasta que el balón en algún punto se va a quedar quieto. Y en ese momento perdió toda su energía de movimiento, toda su cantidad de movimiento. ¿Dónde se fue? Se fue parte al aire, una pequeña parte, pero mayormente toda la energía se fue a la Tierra, porque la Tierra lo absorbió la energía. Bien, entonces, ¿cómo se calcula eso? Con la siguiente fórmula. Esta sería para la primera fórmula. La primera fórmula. El coeficiente de restitución E sería igual a menos velocidad del objeto 2 final menos velocidad del objeto 1 final sobre velocidad del objeto 2 inicial menos velocidad del objeto 1 inicial. ¿Ya? Tendríamos 4 velocidades, porque si son 2 objetos, cada objeto tendría 2 velocidades, inicial y final. Inicial es antes de la colisión y final es después de la colisión. Otra fórmula para hallar el coeficiente de restitución sería esta. Esto es cuando, esta segunda fórmula es cuando un objeto no se mueve. Solo uno, como el caso del balón. El único objeto se mueve el balón. El segundo objeto, ¿cuál sería? La Tierra, ¿no? La gran Tierra, porque está chocando, colisionando con la Tierra. Pero la Tierra no se va a mover, porque es tan inmensa, ¿no es cierto? Entonces la Tierra siempre se va a quedar quieta. Es como que cuando lanzamos un balón a la pared, igual, ¿no? La pared no se mueve. Entonces, por eso es que eliminamos el 2 y eliminamos el 2 inicial y final. Quedaríamos con menos velocidad del objeto 1 final, menos sobre el objeto de la velocidad 1 del objeto 1. Es decir, que este balón llega al suelo, tendría la velocidad 1 aquí, inicial, la velocidad inicial acá, y cuando después choca y luego sube, tendría la velocidad final acá, ¿no? Del mismo objeto. Entonces, eso tendríamos, entonces eso sería. Este es para los dos objetos que se mueven y esto es solo un objeto que se mueve. La siguiente fórmula es en función a la altura. ¿Ya? Si no tengo velocidades y tengo las alturas, entonces puedo calcular el coeficiente de restitución con la relación de las alturas. La altura 2, que sería después del bote, sobre la altura 1, que sería antes del bote, ¿no? Entonces, esta tercera fórmula también es solamente para el caso de las caídas de los cuerpos, nada más. Porque estamos hablando de altura, ¿no? Esto es la segunda fórmula. A ver, vamos por partes. La primera fórmula es cuando ambos objetos se mueven, ¿no? Los dos, uno y el otro se mueven. Esto es cuando solamente uno se mueve. Esto es cuando uno se mueve, pero se mueve en sentido de caída libre hacia abajo, ¿no? Así como la caída de un balón o algo así, ¿no? Otra fórmula viene a ser para hallar la cantidad o la altura según después de qué bote. Es decir, si el problema nos dice calcular la altura después del cuarto bote, ¿no? Entonces, si hablamos del primer bote, estaríamos calculando la altura 1, la 2. Si calculamos la altura después del segundo bote, estaríamos calculando H3. Si calculamos la altura después del cuarto bote, estaríamos hablando del cuarto bote, estaríamos hablando de la altura 5, así, ¿no? O sea, siempre se habla después del bote, no antes del bote, después del bote, ¿ya? Entonces, esto sería para la altura después del bote. Sería altura n, porque puede ser el bote 3, bote 4, bote 5, es igual al coeficiente de restitución elevado a la 2n, 2 por n, por la altura inicial, o sea, la primera altura. La primera altura. Esa sería la otra fórmula. Vamos con la otra fórmula. Ahora, un ratito. Ya, después vamos a anotar.
la otra fórmula. Ahora, estos valores de coeficiente de restitución, cuando el valor de E1, cuando el valor es el choque es elástico, el valor de E es igual a 1. Ya, aquí lo vamos a borrar esto. Borramos esto. Es decir, si el choque es elástico, ya le expliqué, ¿no? Cuando el choque es elástico, cuando no pierde nada de energía. Eso sucede en el espacio o algo así, ¿no? El coeficiente es 1, ¿sí? Cuando el problema diga se colisionan dos objetos, el choque es elástico, inmediatamente ya sabemos que el coeficiente es 1. ¿Por qué es 1? Porque no pierde energía. El otro tipo de choque es el inelástico, ¿no es cierto? El inelástico. Eso es lo normal que se da. Eso es lo normal porque en todo choque siempre va a haber fuga, absorción, pérdida de energía. Entonces el valor de E varía desde 0. Esto significa que E es mayor de que 0 y menor que 1. O sea, son valores que estarían entre 0 y 1. Puede ser 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,9, 0,99, pero no llega a 1, porque sería ya, si llega a 1 sería elástico, ¿cierto? Y por último, el choque plástico. Las colisiones pueden ser plásticas o los choques plásticos. Eso significa cuando el valor de la restitución es igual a 0. Ya es igual a 0. ¿Qué significa eso? Que inmediatamente de la colisión, el choque pierde toda su energía inmediatamente. Inmediatamente después del choque perdió todos. Cuando dos automóviles chocan y quedan secos y quietos, ¿no? Entonces ese es un choque plástico porque absorbió ambos absorbieron la energía. O cuando se chocan contra una pared y quedan ahí, ¿no? Aunque la pared a veces se cae y avanza un poquito, ¿no? Pero casi plástico, ¿no? O cuando dejamos caer una roca desde una cierta altura, la roca cae y no rebota a la tierra, ¿no? Eso es un choque plástico en el cual el valor de E es igual a 0. Y por último tenemos la fórmula que nos faltaba acá, que esta fórmula me sirve para... Esta fórmula se saca de caída libre, el movimiento vertical. Si yo quiero calcular la velocidad 2 después del segundo bote, del tercero o cuarto bote o quinto bote, sería igual a raíz cuadrada por 2 por gravedad por la altura justamente de la altura del siguiente bote, ¿no? Entonces, ya sea del cuarto o quinto bote. Bien, entonces con esas fórmulas, con esta fórmula y con la fórmula de la... A ver, vamos a ver. Con esta fórmula y la anterior, esta fórmula de acá, con esas vamos a explicar en el siguiente video los problemas.